Hola a todos y todas, muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de la charla organizada por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, llamada Válvulas de Fonación, la posibilidad de comunicarse con vía aérea artificial. En esta oportunidad, el encargado de moderar y recibir sus preguntas nuevamente será el fonoaudiólogo y docente de la carrera de Fonoaudiología, Felipe Flores. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, bien, contento de tenerlos a todos nuevamente acá para dar continuidad a esta charla que iniciamos el martes. Yo voy a estar recibiendo todas las preguntas, al igual que el día martes, reitero, y vamos a realizarles todas las preguntas que nos hagan llegar nuestros asistentes a Sebastián, a nuestro expositor. Sí, así que, por favor, mientras vayan escuchando, vayan dejando alojadas sus preguntas y las vamos a realizar al finalizar. Perfecto, muchas gracias Felipe por esa información. Entonces ahí atento a cualquier pregunta que pueda surgir. Damos entonces ahora la bienvenida a quien estará a cargo también de esta segunda parte de la exposición. Él es Sebastián Contreras Cubillos, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, magíster en gerontología clínica de la Universidad Mayor. También es docente clínico del Centro de Actividades Prácticas de Fonoaudiología de la Universidad del Biobío, fonoaudiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios de Curicó y también es docente de la Universidad Autónoma de Chile. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Cristóbal, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Qué bueno que estamos acá reunidos nuevamente. Entonces, perfecto, ya he estado presentado las personas. Damos inicio formalmente entonces a esta segunda parte de la charla Válvulas de Fonación, la posibilidad de comunicarse con vía aérea artificial. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasado entonces la primera parte de introducción a la traqueostomía y la importancia entonces de las válvulas de fonación en las personas con traqueostomía, hoy día vamos a dedicarnos a hablar sobre el uso de válvulas de fonación en la rehabilitación fonoaudiológica propiamente tal, ¿ya? Entonces teníamos nuestro esquema, recordemos, ¿cierto? Nuestro esquema rudimentario de una vía aérea normal que es interrumpida por la traqueostomía, causando todas las alteraciones fisiológicas, sensoriales, motrices, la disminución de la presión positiva subglótica y la presencia de este CAF, ¿cierto? Este balón de neumotaponamiento, que estaba de alguna forma impidiendo el paso de la presión subglótica, ¿cierto? Impidiendo el paso, por lo tanto, de presión de aire hacia los pliegues vocales y afectando tanto la comunicación como las funciones deglutorias asociadas a la presión subglótica. Y que el momento de la traqueostomía iba a venir siempre acompañado de la deflación del CAF, para luego pasar a un proceso de oclusión de la cánula de traqueostomía y volver a la nueva vía aérea una vez que el paciente se decanula. Entonces la traqueostomía afecta estas funciones de la encrucijada aerodigestiva, siendo la comunicación verbal vocal el cambio más perjudicial y uno de los que los pacientes reportan como el más significativo durante el tiempo de estancia con cánula de traqueostomía, y eso genera evidentemente una cantidad de estrés psíquico asociado a la imposibilidad de comunicarse, ¿ya? Facilitar el habla, por tanto, es uno de los objetivos de la intervención de traqueostomía, tanto para facilitar la comunicación como el aporte que tienen las válvulas de fonación en la deglución, ¿ya? La guía más actualizada de estándares de trabajo de fonoaudiólogo en UPC es una guía del Reino Unido del año 2019, donde menciona la necesidad imperiosa de contar con fonoaudiólogos en la unidad de pacientes críticos, y dentro de las funciones que se recalcan están la atención de la deglución, la atención de la comunicación inicial, ¿cierto?, en pacientes ventilados, y luego se recalca la importancia de el fonoaudiólogo y la fonoaudióloga, ¿cierto?, para poder decidir cuándo es el mejor momento para poder instaurar una válvula de fonación. Y esto del momento es interesante
y ya algo respondimos sobre eso en una de las preguntas de la sesión pasada, porque hay distintos momentos en los que podríamos usar la válvula de fonación si es que sabemos para qué la estamos utilizando. Una válvula de fonación, entonces, es un dispositivo de intercambio aéreo unidireccional que permite la entrada del aire en la cánula de traqueostomía, ¿cierto? El aire entra por la cánula, pero a la hora de salir la válvula se cierra, de manera que al cerrarse esta válvula de fonación ocluye la salida del conector universal de 15 milímetros y redirecciona el flujo aéreo, ¿cierto?, a través de la válvula y permitiendo este redireccionamiento superior que permite en el fondo recuperar la presión positiva subglótica, la presión transglótica necesaria para fonar y por lo tanto permitiéndole al paciente hablar si es que sus habilidades cognitivo-comunicativas los permiten. El intercambio de aire, entonces, es redirigido a través de la cánula, a través de la vía aérea superior, y se utilizan idealmente en cánulas sin CAF, y en el caso de que las cánulas sean cánulas con CAF, el CAF debe estar siempre desinflado, y he sido bien majadero en la recomendación, ¿cierto? Porque lo que pasa ahí en la segunda imagen es que vemos una válvula de fonación instalada con el CAF inflado, donde se produce este fenómeno de atrapamiento aéreo, donde el aire puede entrar a través de la cánula de traqueostomía, pero se ve impedido de salir porque la válvula de fonación básicamente se cierra en la expiración y el CAF, al estar inflado, impide el redireccionamiento superior del aire, ¿ya? Entonces el paciente solo toma aire, ¿cierto? Y básicamente se llena de aire y lo mejor que puede pasar en ese caso es que la válvula de fonación sale como volando, de acuerdo a la presión y al flujo acumulado, la válvula de fonación sale volando por la sala, ya, pero si la válvula está bien ajustada, puede ser que este paciente entre en una condición, ¿cierto?, de estrés importante porque no puede básicamente expirar, ¿cierto?, y podría complicarse el paciente desde el punto de vista de los signos vitales, ¿ya? Ahora, en el caso de la fonación, ¿qué requisitos tenemos para una fonación adecuada y para la instalación de la válvula? Idealmente en pacientes con funciones cognitivas que estén adecuadas y con iniciativa a la comunicación. La presión subglótica para fonar es más o menos de 2 centímetros de agua. Centímetros de agua es una medida de presión, ¿ya? Así como son los milímetros de mercurio, ¿cierto? Los pascales, ¿cierto? Centímetros de agua es una medida más pequeña de presión, ¿cierto? Y al menos 2 centímetros de agua permiten un flujo transglótico necesario para generar la vibración normal de los pliegues vocales. Lo normal está entre 5 y 10 centímetros de agua durante el habla, por ejemplo, mientras estoy hablando yo ahora. Eso a un flujo de unos 50 a 300 mililitros por segundo, que es más o menos 3 a 18 litros por minuto, ¿cierto? Un flujo bastante bajo, ¿cierto? Pero un flujo que hay que considerar a la hora de saber el trabajo que estamos realizando. Recordemos, en el caso de la evaluación de la tos, los flujos necesarios para poder sacar secreciones del sistema eran mucho superiores. Es decir, si el flujo para fonar es de 3 a 18 litros por minuto, el flujo que tenemos que lograr para toser de forma adecuada son al menos 160 litros minuto en la evaluación del Peak Cough Flow, ¿cierto? Con este flujómetro de Mini Wright que nosotros le mostrábamos en la presentación anterior. En el caso de la deglución y la respiración, el valor de preferencia de la presión positiva subglótica al momento de deglutir, ¿cierto? Se va a diferenciar en el momento respiratorio en que se haya producido la deglución. Es de más o menos 7 centímetros de agua mediante previa inspiración a capacidad pulmonar total, es decir, si la deglución ocurre con inspiración, ¿cierto? Y tenemos de alguna forma la necesidad de un mayor flujo de aire en los pulmones para poder deglutir, y en el caso de la capacidad residual funcional, es decir, si estamos expirando, ¿cierto? Esta capacidad, ¿cierto? O esta presión de aire, ¿cierto? Es un poco menor, alrededor de 2 centímetros de agua. Entonces, los valores de presión para deglución están entre los 2 y los 7 centímetros de agua. ¿Qué métodos conocemos de fonación con traqueostomía? ¿Ya? Lo original era la oclusión, ¿cierto? La oclusión digital. El paciente con su propia mano, ¿cierto? Se tapaba la cánula de traqueostomía que ya no tenía el filtro, ¿cierto? Y tenía el CAF desinflado, no como en esta cánula, ¿cierto? Y lo que hacía era que cuando quería fonar, ¿cierto? O cuando quería hablar,
el CAF estaba desinflado y se tapaba con el propio dedo, ¿cierto? Para poder redirigir el aire, ¿ya? Ese dedo a veces podía tener un guante estéril, podía tener solamente el dedo con la mano limpia, ¿ya? O un guante de procedimiento. El principal problema de la oclusión digital son las infecciones asociadas a atención de salud, ¿ya? Porque estamos ocluyendo directamente hacia un instrumento que va hacia la tráquea, entonces hay mayor cantidad de sobreinfección si es que no tenemos cuidado con el uso de la oclusión digital. La otra forma simplemente es desinflar el CAF y tapar la válvula de fonación, ocluirla. Muchos modelos de cánula traen su propio tapón de oclusión completo y en el caso de la oclusión completa, el paciente lo hace todo por vía aérea fisiológica. Si yo ocluyo la cánula de traqueostomía, el paciente inspira y expira por su vía aérea fisiológica. El uso de las cánulas fenestradas lo comentamos un poco en la presentación anterior y decíamos que eran bastante utilizadas, pero que sin embargo podían haber algunas dificultades si es que habían crecimientos de tejido granular, ¿cierto? Si es que habían, por ejemplo, granuloma, y estos granulomas podían incrustarse dentro de las fenestraciones y se complica un poco el cambio de cánula, se complica la decanulación, y en el fondo es como si estuviera creciendo una enredadera de tejido, ¿cierto? De tejido granular, ¿cierto? En torno a la cánula de traqueostomía. Y el uso de válvulas de fonación es como, yo creo, el uso más medido o más normalmente mediado por las personas que trabajan con personas con traqueostomía, y es uno de los más famosos también, ¿ya? ¿Cómo es el funcionamiento aerodinámico que tiene la válvula de fonación? Es un dispositivo, ¿cierto?, que tiene una membrana de silicona, y esta membrana de silicona está adosada a las paredes anteriores de la válvula, y permite el mecanismo unidireccional de flujo. Cuando entra el aire, tiene un diafragma, una pequeña membrana de silicona, ¿cierto?, que se invagina como si fuera un diafragma, ¿ya? Y luego cuando el aire es expirado, hay un mecanismo de cierre positivo, ¿cierto? Los extremos de esta membrana se cierran contra las paredes rígidas de la válvula de fonación, y eso permite básicamente que el aire no salga, así como lo vemos también en esta diapositiva, ¿cierto? Tenemos un flujo de aire inspirado que es dirigido a los pulmones y permitido por estos modelos de válvula de fonación, y a la hora de la expiración este diafragma se cierra y permite entonces el atrapamiento aéreo temporal y el redireccionamiento de flujo, ¿ya? Entonces, básicamente esto es lo mismo, ¿cierto? Una cánula que está completamente ocluida, ¿cierto? Por la válvula de fonación, ¿cierto? O puede estar completamente ocluida por un tapón completo. En este caso, el aire ingresa por la cánula y sale redireccionándose a los pliegues vocales, ¿ya? Hay distintos modelos de válvulas de fonación, distintos modelos que han sido trabajados por distintas empresas y distribuidores. Los más comunes y los más famosos son los de la empresa Passimure, ¿cierto? Y que fueron evidentemente desarrollados para permitir la eficiencia comunicativa de las personas con traqueostomía en las unidades de paciente crítico. De los no Passimure, uno de los más utilizados, de los que no son Passimure, uno de los más utilizados es la válvula Shiley de Portex, ¿ya? Y esta válvula Shiley de Portex, que es como la más utilizada en pacientes no ventilados, tiene dos modelos principales, un modelo que es el que vemos hacia la derecha, que tiene un pequeño extremo que se llama puerto de oxígeno, que sirve para incrustar, ¿cierto?, o para poner una vía de oxígeno al paciente si es que es necesario que este paciente se oxigene, ¿ya? Y el otro solamente tiene la tapita que ocluye, ¿cierto?, la salida. En el caso de que utilicemos este tipo de válvulas, yo les recomiendo siempre usarla con la que tiene el puerto de salida de oxígeno. ¿Y por qué? Porque es muy importante para la evaluación de la tolerancia al uso de válvula de fonación. Cuando no tengamos este tipo de válvula y queramos evaluar la tolerancia al uso, podemos usar esta otra válvula que se va a encontrar en la unidad de paciente crítico generalmente, que es una válvula T, ¿cierto?, que se llama NIF-T, y tiene dos ramas, una rama expiratoria y una rama inspiratoria. Cada una tiene su diafragma igual que la válvula de fonación, y lo que tú haces es ocluir, ahí vemos que está ocluido como con cinta, con tela, ocluir la rama que quieres utilizar. Por ejemplo, si vas a trabajar en expiración con el paciente, ocluye la rama expiratoria,
¿ya? Y la rama expiratoria tiene una flechita que indica hacia dónde va el direccionamiento del aire, ¿ya? Y tiene arriba un puerto de oxígeno chiquitito que podemos utilizar también para la evaluación. Esta válvula generalmente es más económica, cuesta alrededor de 3.000, 3.500 pesos. Es una alternativa, ¿cierto?, de uso de válvula de fonación y una alternativa de evaluación. Si es que no quieres gastar la válvula de fonación, si no estás seguro si el paciente la va a tolerar, puedes utilizar la válvula NIFTY para hacer la evaluación, y después que estás seguro que el paciente toleró, sacas la válvula de fonación de su cajita, de su envoltorio, ¿cierto? Y así no sobreusan la válvula de fonación. En nuestra experiencia, la válvula NIFTY, con apoyo en los servicios de infecciones asociadas a atención de salud y de calidad, se puede reutilizar, ¿cierto? Se manda al servicio de esterilización, y si es que no están dañadas las paredes, si es que no están dañados los diafragmas, se podría utilizar hasta unas 3 o 4 veces, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, es una evaluación mucho más económica. Las especificaciones técnicas de los distintos tipos de válvulas de fonación van a venir dadas de acuerdo al tipo de paciente que vamos a utilizar. Hay algunas que están más recomendadas para pacientes pediátricos, otras que están recomendadas para pacientes de uso de largo plazo, otras que están recomendadas como la Aquacolor, ¿cierto?, que es la verde, para los pacientes que están ventilados, y hay otras que tienen otras características principales, como que traen el puerto de oxígeno, ¿cierto?, o que traen puertos para poder aspirar secreciones entre sí, ¿ya? Antes de utilizar la válvula de fonación, hay otro mecanismo, ¿cierto? Otro mecanismo que permite la estimulación de la vía aérea superior con aire. Hasta antes de la existencia de las cánulas con puerto de aire subglótico, ¿cierto?, con puerto de aspiración subglótica como la que tengo acá o la que estoy mostrando, recordemos que servía para aspirar todas las secreciones que quedaban acumuladas sobre el CAF, ¿ya? Y hasta antes de eso, en realidad, no teníamos posibilidad de estimular la vía aérea superior con aire si es que no era desinflando el CAF, ocluyendo, ¿cierto?, o tapando con el dedo, o utilizando una válvula de fonación, ¿ya? Pero la gracia de la estimulación con aire subglótico, ¿cierto?, con catéter subglótico, es que nos permite hacer una estimulación de la vía aérea superior sensorial, agregarle flujo, ¿cierto?, poder jugar un poquitito con las presiones, ¿cierto?, y permitirle mejorar presiones que el paciente necesita, por ejemplo, para deglutir tempranamente al paciente, antes de poder desinflar el CAF. Entonces, hay una evidencia inicial, pero bastante buena, ¿cierto?, de que la estimulación con aire subglótico puede traer beneficios, ¿cierto?, tanto para iniciar la fonación y la comunicación verbal vocal de personas que incluso tengan el CAF inflado, y evidentemente todos los beneficios fisiológicos que puede tener para el paciente este tipo de estimulación, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los pasos para estimular con aire subglótico. Yo lo primero que hago es aspirar al paciente por la cánula de aspiración subglótica, asegurarme de que no tiene secreciones, incluso puedo sacar secreciones por vía subglótica con una jeringa, ya para asegurarme que está completamente limpio. Previamente también aspiré con esta sondita que se ve que es como larga, aspiré a la cánula de traqueostomía, ¿cierto?, hacia adentro, aspiré tráquea, y ahora me estoy asegurando de que la presión del CAF, que estaba medio desinflado ahí, y fíjate que estaba como en 10, y me aseguro de que la presión de inflado del CAF vuelva de alguna forma a la normalidad, subiendo un poquitito la presión y dejándolo, me pasé un poquito, dejándolo cerca de los 30 centímetros de agua, que es como lo ideal, ¿ya? Generalmente lo dejo un poquito más alto que los 30, porque al sacar, el pitutito tiene como una especie de pérdida de aire, ¿ya? Y luego conecto entonces al aire, no al oxígeno, ¿cierto? Conecto al puerto de aire medicinal, que se llama, ¿cierto?, una vía que es como una vía de oxigenación, y esa vía de aire la conecto al puerto subglótico. Y esto permite entonces que podamos estar insuflando aire subglótico a distintos flujos, ¿cierto?, a través del catéter de aspiración subglótica del paciente. Una vez que está conectado, ¿cierto?, comienzo a jugar un poquitito con los flujos, ¿ya? Y comienzo con flujos bajos de buena tolerancia para el paciente, y comienzo a aumentar el flujo en relación a
en relación a lo que el paciente tolere y a las posibilidades fonatorias, ¿cierto? O deglutorias que comience a tener el paciente, ¿ya? Ahí estamos mostrando las distintas partes de la cánula, ¿cierto? Tengo hacia el lado derecho el filtro de humidificación pasiva, está conectado también a una conexión cerrada para la aspiración de secreciones, y por el otro lado está el piloto del CAF indicándome, ¿cierto?, que esta cánula estaba con el CAF inflado. Y comienzo a subir entonces el flujo de aire y a pedirle tareas fonatorias o deglutorias al paciente en función de lo que se permita, ¿cierto?, y lo que el paciente tolere. En general, los protocolos de trabajo de aire subglótico trabajan con flujos de entre 3, ¿cierto?, a 9 o 10 litros de flujo de aire, ¿ya? Pero lo más importante es la evaluación cualitativa y criterial que tú estés haciendo con el paciente para poder determinar cuál es el mejor método. Entonces, dejando de lado un poco la estimulación con aire subglótico, que es tan importante en los tiempos iniciales de tratamiento de los pacientes, cuando vamos a utilizar la válvula de fonación, una de las cosas más importantes es saber para qué las vamos a utilizar. La mayoría de los métodos de habilitación comunicativa, ¿cierto?, de las personas con traqueostomía son a través del uso de válvula de fonación. Pero tengo otra forma de utilizarla mucho más tempranamente, incluso antes de que el paciente maneje secreciones de forma adecuada, y la uso exclusivamente para poder devolverle presión de aire subglótico de forma temprana al paciente, ¿cierto? Y con eso lo uso como método de entrenamiento de la encrucijada aerodigestiva, ¿ya? Entonces, también comentábamos el otro día, a través de una pregunta que alguien me hacía, que hay casos en los que podemos hacer instalaciones tempranas de la válvula de fonación, pese a que los pacientes todavía no manejen secreciones, y exclusivamente es para hacer que el paciente mejore el manejo de secreciones. Porque recordemos que si usamos la válvula de fonación, damos retorno a la presión de aire subglótico, y la presión de aire subglótico tiene una importante función en el mecanismo de excursión laringea. Entonces, la válvula de fonación la estamos utilizando en este caso para permitir una mejor deglución, ¿ya? Entonces, está esta tendencia que es un poco contraria al uso inicial ideado de la válvula de fonación, que clásicamente es para la comunicación, ¿ya? Y considera la posibilidad de instalaciones tempranas mientras se mantenga una permeabilidad temporal de la vía aérea, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo generalmente estoy con nuestro kinesiólogo al lado, nuestro kinesiólogo hace una kinesiterapia previa, el paciente queda completamente aspirado por vía traqueal, se aspira por vía subglótica o nasotraqueal si es que no tiene una cánula con aspiración subglótica, y una vez que estamos seguros de que el paciente no tiene secreciones, durante un pequeño momento se desinfla el CAF, el paciente generalmente tose cuando el CAF se desinfla porque la sensibilidad laringotraqueal hace que el paciente sienta este cambio de presiones, entonces se acostumbra un poco a tener el CAF desinflado, y luego pongo la válvula de fonación, la utilizo durante algún momento, ¿cierto? Unos 15, 20 minutos para entrenamiento deglutorio, y luego vuelvo a inflar el CAF, vuelvo a aspirar al paciente y vuelvo a dejarlo tal y como estaba. Si es que tienen la posibilidad de trabajar en una unidad de paciente crítico por más horas, por mayor cantidad de horas, estos ciclos de estimulaciones los puede hacer en ventana, a 2 a 3 veces al día, darle oportunidad al paciente de retorno de flujo subglótico para mejorar la deglución, ¿ya? Esto, por lo tanto, mejora estos parámetros asociados a la deglución, mejora parámetros asociados a un destete más temprano de ventilación mecánica. Los pacientes pueden incluso, con la válvula de fonación, entrenarse respiratoriamente con el kinesiólogo, con entrenamientos respiratorios específicos, con válvulas específicas que ellos utilizan, como las válvulas de umbral regulable, ¿cierto? Y en este caso, una de las válvulas de umbral regulable más comunes que utilizamos kinesiólogos y fonoaudiólogos es la válvula EMST 150, que permite redireccionar, ¿cierto?, los flujos expiratorios por boca para poder trabajar la musculatura accesoria, ¿ya? Permite la comunicación vocal temprana, aunque sea a ratos, ¿cierto?, durante días, durante momentos del día en la UPC, y la verdad es que este tipo de estándares de trabajo que son tempranos, ¿cierto?, y que no esperan a un adecuado manejo de secreciones, sino que lo utilizamos de forma más temprana, promete cambios súper importantes en cuáles son los roles de la fonoaudiología en la UPC, porque básicamente estamos prometiendo un tiempo de destete más
corto y por lo tanto un tiempo más corto de rehabilitación en UPC, liberación de camas, ¿cierto? Y por lo tanto intercambio ahí de pacientes mayor, ¿cierto? El paciente puede acceder a procesos relacionados a la decanulación antes y con ello ir a una unidad de menor complejidad como la UTI o como los servicios de medicina interna o de neurología, dependiendo de cuál sea el caso de entrada, ¿ya? Entonces, en passimur.com o .org, no recuerdo cuál es el punto, ¿cierto? Podemos encontrar también estudios y asociaciones de estos trabajos que han permitido relacionar el uso de válvulas de fonación no solo con la comunicación del paciente, sino que también con el retorno de presión subglótica para mejorar los mecanismos deglutorios, ¿ya? Desde este punto de vista, en este video se observa una biofluoroscopía, creo, de un paciente sin la válvula de fonación, ¿cierto? Y con la válvula de fonación, donde vemos que efectivamente la deglución, fue muy cortito el video, perdón, donde vemos que efectivamente hay mucho menos de resto faringio, menos penetración laringea con el uso de válvula de fonación, ¿cierto? Y permite mucho menos acúmulo faringio o faringolaringio, ¿cierto?, de secreciones, que son estas secreciones teñidas con las que se estaba haciendo el procedimiento de evaluación en este caso, ¿ya? Y lo otro que tenemos entonces es acordar cuáles son finalmente los beneficios clínicos, ¿cierto?, de utilizar la válvula fonatoria en personas con traqueostomía, ¿ya? El uso entonces permite el redireccionamiento de aire, permitiendo el redireccionamiento de aire gracias al uso de la válvula, ¿cierto? Esto nos permite mejorar, ¿cierto?, capacidades vocales y de habla, ¿cierto?, permitirle al paciente comunicarse y hablar, en el caso de que cognitivo-comunicativamente pueda, ¿cierto?, hablar, mejorar la capacidad de gusto y del olfato, ¿cierto?, porque permite un flujo de aire hacia la boca y hacia la nariz, ¿cierto?, mejora la deglución gracias a este mecanismo protector de vía aérea que es la presión positiva subglótica, ¿cierto? Que este acúmulo entonces de presiones positivas permite unas degluciones más seguras gracias a la mejora en el ascenso y en el adelantamiento laringio. Por lo tanto, podría tener una incidencia en la reducción de penetraciones y aspiraciones a vía aérea y con ello, evidentemente, disminuir la cantidad de infecciones asociadas a atención de salud en las personas que están traqueotomizadas. Y, por lo tanto, mejora el manejo de secreciones, ¿cierto? Y permite una restauración de la presión positiva al final de la aspiración, porque permite entonces un llenado capilar mucho mejor, y permitiendo este llenado capilar mucho mejor, aumenta entonces la oxigenación de los pacientes, ¿cierto? Y por lo tanto mejora la calidad de vida de las personas que están traqueotomizadas, siendo y pueden utilizar esta válvula fonatoria, ¿ya? Al mismo tiempo permite un weaning, ¿cierto? Perdón, me adelanté. Permite un destete más temprano, ¿cierto? Y una decanulación más temprano, y esto impacta en los costos, ¿cierto?, de atención al paciente y evidentemente en el futuro de la rehabilitación de esta persona con traqueostomía, ¿ya? Los beneficios fisiológicos entonces son la mejoría en la ventilación y la oxigenación, el manejo y disminución de secreciones orales y nasales, mejora el olfato y el gusto, establece una posibilidad de comunicación oral y mantención del habla sin esfuerzo, porque hay pacientes que igual logran hablar usando la cánula y sin utilizar válvula de fonación, pero hay un sobreesfuerzo importante que hacen. Restaura la presión positiva subglótica para la deglución, permite al paciente toser y carraspear, que es una habilidad importante para mejorar el manejo de secreciones, y el paso y redireccionamiento de aire hacia el área faringolaringea, ¿cierto? Mejora la sensibilidad laringotraqueal vagal, ¿ya? Y mejorando la sensibilidad laringotraqueal, perdón, mejora habilidades, ¿cierto?, como el desencadenamiento de la tos, en los casos que sea necesario, como que aspire un poco de saliva. ¿Beneficios secundarios? Entonces, ¿necesita ocluir el paciente con el dedo? No, porque ya hay un mejor mecanismo, ¿cierto?, más seguro, y elimina la necesidad de la oclusión digital, por lo tanto disminuyen las infecciones asociadas a atención de salud por
oclusión digital permite un mayor higiene, ¿cierto? Mejora la calidad de vida del paciente, tornándose más motivado a la rehabilitación. Yo no lo pondría como un beneficio secundario, lo pondría como un beneficio primario. Y facilita el weaning o el destete ventilatorio. ¿Ya? Entonces, para saber si un paciente es adecuado o no para usar una válvula de fonación, vamos a utilizar un procedimiento de evaluación que está ligado al uso del cafómetro. El cafómetro permite medir presiones que pasan por el puerto de aire que se conecta generalmente al balón de CAF, ¿cierto? Lo que hago en el fondo con el cafómetro es que este puerto externo o piloto del CAF que se le llama, se conecta al cafómetro y el cafómetro me indica cuánta presión tiene dentro. Y yo necesito que esa presión sea cercana a 30 centímetros de agua, ¿cierto? Para que el balón esté bien inflado, ¿cierto? Y no tener alteraciones en él. Pero voy a usar el cafómetro de otra forma ahora y voy a unir la válvula de fonación, ¿cierto? Chiley, al puerto, ¿cierto?, del conector del cafómetro, ¿cierto?, desde el puerto de oxígeno de la válvula Chiley, con una sonda más o menos de 16 French, ¿ya? French es una unidad de medida, ¿cierto?, de las sondas que utilizamos en el área de la salud, ¿ya? Y la mayoría de las veces las válvulas de fonación Chiley vienen con su conector en todo caso, ¿ya?, para hacer la evaluación, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar entonces la válvula de fonación o la válvula Nifty en este caso, ahí ven que podemos hacerlo con la válvula de fonación o con la válvula Nifty, la vamos a conectar y cada vez que el paciente respire vamos a analizar y vamos a ver en la aguja cuánta presión de aire está pasando, ¿cierto?, por la vía aérea para poder medir cuál es la tolerancia. ¿Y cuáles son esos valores de tolerancia esperados, cierto? Hay distintos estudios, ¿cierto? Algunos realizados en población infantil, este estudio es chileno, ¿cierto? Y otro utilizado en población adulta. Entonces, en el caso de los pacientes pediátricos, la presión de aire que pase por la válvula de fonación, ¿cierto? Y que sea censada por el cafómetro, ¿cierto? Debe ser menor de 10 centímetros de agua. Esa es la presión que debemos tener, ¿cierto? Máxima, ¿cierto? Recuerden que el mínimo para fonar eran como 2 centímetros de agua, la deglución y el habla estaban entre los 5 y los 10, ¿cierto? Entonces, no más de 10 centímetros de agua. Básicamente lo que hago es medir la cantidad de presión que está pasando a través de un tubo fluido. Si la presión es superior, imaginémonos lo que pasa con una manguera cuando la apretamos, ¿cierto? Y la presión aumenta y, ¿cierto?, se dispara como el chorro, si quiero regar como con efecto, ¿ya? Y se dispara este chorro de agua. Claro, mayores presiones indican que yo estoy ocluyendo la manguera, ¿cierto? Entonces, cualquier oclusión, o sea, cualquier incremento en la presión subglótica durante la prueba de tolerancia al uso de válvula de fonación implica que la está disminuida, ¿cierto? Que hay una disminución o una resistencia de vía aérea que puede estar dada por inflamación, por granuloma, por laringomalacia, porque hay alguna alteración, ¿cierto?, en la vía aérea del paciente, ¿cierto? Y entonces si la evaluación nos da más de 10 centímetros de agua en el niño, ¿cierto? Y más de 12 centímetros de agua en el adulto se permiten hasta 12 centímetros de agua, ¿cierto?, como valores de predicción a una buena tolerancia. Yo debería no preferir el uso inicialmente, pero puedo hacer otras cositas, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver también, ¿cierto?, cómo estoy con la válvula de fonación Chiley, saco el tapón del puerto de oxígeno, ¿cierto? Ahí estoy mostrando la membrana que tiene, ¿cierto? Saco el tapón del puerto de oxígeno y lo guardo para que no se me pierda, porque siempre se pierde, y lo conecto con una sonda, ¿cierto?, al cafómetro, al manómetro aneroide, ¿ya? Y el otro extremo lo conecto, ¿cierto? Bueno, estoy mostrando ahí el cafómetro, y el otro extremo lo conecto a la válvula de fonación Chiley en este caso, ya para probarlo en el paciente. El paciente está previamente aspirado, CAF desinflado siempre, ¿cierto? Y ya lo teníamos listo para probar. Entonces, pongo la válvula de fonación y mido o censo, ¿cierto?, la cantidad de presión de aire que pasa en el momento de la expiración. Este paciente tiene presiones inferiorísimas, tiene presiones muy bajas, ya, de manera que, si bien es completamente tolerante al uso de válvula de fonación, probablemente
no sea capaz de hablar, ¿cierto? Si es que no hace un esfuerzo cognitivo importante o no logro, ¿cierto? Que comprenda, ¿cierto? Que tiene que fonar. Este es un paciente que tenía más bajos estados de conciencia y de alguna forma, si yo hubiera elegido usar la válvula de fonación con él, no sería para fonar, sino que lo mantendría con la válvula de fonación cierto rato al día para que comience a deglutir, ¿ya? Perdón, no cambié ese ese logo. ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Qué hora es? ¿A 2:05? A los que conozcan a la Belén Briceño, está bastante más joven aquí, pero está bastante más regia ahora, ¿ya? Ahí más llega ahí nomás. Tiene que marcar menos de 2. Está marcando 9, 10. Ya, perdón que no se vea bien el cafómetro, pero como dice Belén, estaba marcando alrededor de 9 o 10, ya, pero era más que nada por proteger la cara del paciente. Ya, pero vemos que la aguja se mueve efectivamente en cada expiración, ¿cierto? Y podemos hacer entonces la prueba de tolerancia. En este caso, el paciente es completamente tolerante al uso de válvula de fonación, ¿cierto? Ahora, 9 o 10 es una presión buena, pero igual está como en el límite superior. Yo igual pensaría que podría haber una resistencia mínima de vía aérea. ¿Cuál podría ser esa resistencia mínima de vía aérea, por ejemplo? Como si estuviera en clase. Pero vamos a ver un poquito. Dígame su nombre. Bien, ahí se le escucha más. ¿Cierto? Ya. Dame vuelta. No sé si habla más. No, eso. ¿Cuál podría ser esa resistencia? Porque igual 10 está como dentro del límite superior, entonces yo podría decir a lo mejor esta resistencia de vía aérea está ocasionada por la misma cánula. Entonces yo podría cambiarle a un número de cánula menor, sugerir un cambio de cánula, por ejemplo, si tenía una cánula 8, yo digo, cambiémosle una cánula 7,5, que es un número menos, ¿cierto? 7,5 de diámetro interno, o 7 directamente, y reduciendo la resistencia aérea que la cánula da, a lo mejor le pongo la válvula de fonación y ahora me da valores más aceptables, como 5, 7, 4, ¿cierto? Y ese es un consejo, ¿cierto? Cuando encuentren valores de resistencia alto, piensen en todos los factores que podrían determinar valores de resistencia altos, ¿por cierto? Y uno de los primeros es, por ejemplo, el tamaño de cánula, ¿ya? Entonces podrían probar si es que está dentro del límite superior, cambiando cánula a una cánula más chica, que por lo tanto ofrezca una menor resistencia de vía aérea, y ahí van a obtener un mejor valor de tolerancia al uso de válvula de fonación. La prueba de tolerancia se hace de la siguiente forma. Conecto al paciente a la válvula de fonación con el cafómetro medido y mido esta presión de aire, que es como el PIP, ¿cierto? O presión mantenida de vía aérea, durante 15 minutos, ¿ya? Mido el basal que tiene a la hora de ponerlo, a los 5, a los 10 y a los 15 minutos, ¿cierto? Y me mantengo siempre midiendo saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, si es que tengo gases arteriales, ¿cierto? La cantidad de CO2, ¿cierto? En milímetros de mercurio, si tengo un sensor de capnografía, ¿cierto? Y que me permite medir eso, que algunos ventiladores o algunos artefactos permiten, y el uso de musculatura accesoria para respirar, si es que hay incremento, ¿cierto?, en la musculatura clavicular a la hora de respirar. Y mientras estén todos esos parámetros adecuados o se mantengan relativamente estables en el tiempo, al menos durante 15 minutos, son indicadores fehacientes de una buena tolerancia al uso de válvula de fonación. ¿Qué pasa en los pacientes ventilados? En los pacientes ventilados no puedo medir directamente la presión de aire, la podría medir con algunos sensores del ventilador, pero una de las cosas más importantes es que le voy a poner válvula de fonación a pacientes que tengan ciertos requisitos, que estén despiertos, vigiles, cooperadores, mínimo un Glasgow 13, hemodinámicamente estable, que yo sepa que no se me va
a desconchinflar, le digo yo, ¿cierto? Que no le va a dar, ¿cierto?, alguna descompensación hemodinámica durante la prueba, que haya estado relativamente estable ese día, afebril, ¿cierto?, con una patología de base al menos controlada, un paciente que esté con traqueotomía, con weaning prolongado, ¿cierto?, que sea un paciente de largo plazo, ¿cierto?, o en ventilación mecánica permanente. El paciente debe tener relativo manejo bueno de secreciones, ¿cierto?, o esta sugerencia de estimulación temprana, que al menos durante un breve tiempo con el CAF desinflado pueda mantener una vía aérea permeable de secreciones, ¿cierto?, si es que yo estoy con mi kinesiólogo al lado y estamos evaluando juntos, ¿ya? Y va a ser necesaria la presencia de un kinesiólogo que sepa de ventilación mecánica o de un enfermero que sepa de ventilación mecánica, porque hay que hacer cambios en los parámetros ventilatorios acordes al uso de la válvula de fonación. La típica válvula de fonación utilizada en estos pacientes ventilados es la válvula Passy-Muir, ¿cierto? Y básicamente la pongo una vez que hemos cambiado el modo ventilatorio desde un modo de volumen a un modo de ventilación por presión, y se observa tolerancia con signos clínicos, signos vitales, ¿cierto? Y se oculta, ¿cierto? Y se ve cómo es la coordinación fonorrespiratoria y neumodeglutoria en este caso también, ¿ya? Entonces ahí tenemos un modo que está por volumen, ¿ya? Y aquí está la cánula de traqueostomía. El paciente recibe una kinesiterapia respiratoria previa a la postura de la válvula, ¿ya? Y ahí se están aspirando las secreciones traqueales a través del circuito de aspiración cerrada. El paciente también tiene un filtro intercambiador de aire y humedad, un filtro de humidificación pasiva, y en este caso está conectado al ventilador mecánico, ¿ya? Ahí Soledad está aspirándolo por la vía traqueal, luego lo va a aspirar a través de la vía subglótica para asegurarse de que no tenga ninguna alteración, ¿cierto?, de la permeabilidad superior de vía aérea, va a dejar el sistema limpio. Eso es lo que hace ahora que ven que como que le está instilando agua, no es que le instile agua hacia la tráquea adentro, sino que lo que está haciendo es dejar este sistema de aspiración limpio, ¿ya? Entonces va a poner agüita ahí y el agua pasa a través del sistema, yo le estaba mostrando con el dedo, pasa a través del sistema de aspiración de la cánula y lo deja limpio, ¿ya? Ahora va a aspirar a través del puerto subglótico, ¿cierto? Lo va a dejar limpio de secreciones y una vez que el paciente esté limpio de secreciones, evidentemente vamos a iniciar la postura de la válvula, que creo que está en el siguiente video. Muchos sensores, evidentemente el ventilador sensa la parada de la ventilación, y ahora si se fijan está poniéndose de nuevo el circuito y tiene la válvula Passy-Muir Aqua, ¿cierto?, incluida en él, ¿cierto? Voy a volver a dar el audio, a ver si escuchamos un poco el cambio. El paciente se tiene que acostumbrar primero al uso. Comienza a toser, puede hablar un poco. Cuando pueda, cuénteme del 1 al 10. Cuando pueda. Y comienza a acumular secreciones, ¿cierto? Y la empieza a botar solito por la boca. Entonces vemos que bota secreciones. ¿Duele algo? ¿Qué duele? ¿Le duele en este minuto? ¿El aire? ¿Me puede decir una cuando pueda prolongada? Una prolongada cuando pueda. ¿Ya? Y vemos que inicia entonces el proceso fonatorio. En este caso ya estamos haciendo tareas superiores, o sea, tareas martes, miércoles, más complejas. jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, súper bien. Cuéntame del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ya, excelente. Ese es un paciente, creo, con Guillain-Barré o esclerosis lateral amiotrófica, no recuerdo. Pero, bueno, y en este video ya se está retirando la válvula, ¿cierto? Se vuelve a conectar al circuito normal. Se infla el CAF de nuevo y quiero llegar a la parte, no sé si viene. Ah, bueno, está cortada esa parte, pero claro, ahí vuelve a poner el ventilador en modo de volumen, ¿ya? Quiero que se queden con la idea de que es importante cambiar el modo ventilatorio, ¿ya? Porque si nos ponemos a hablar de ventilación mecánica, qué es ventilar por volumen, qué es ventilar por presión, de qué se trata eso, ¿cierto? Podríamos estar hablando una tarde entera. Así que para que aguanten ahí esas preguntas, porque el que tenga duda con esa parte, la verdad es que es hablar de ventilación mecánica, hablar de modos. Lo importante es que hay un modo ventilatorio que cambiar para evitar la pérdida de presiones, ¿cierto? Y de volúmenes que se le entregan al paciente. Por eso se cambia el modo ventilatorio, ¿ya? ¿Qué nos podría indicar la evaluación de la tolerancia al uso de válvula de fonación? Si yo tengo resistencias muy altas, cercanas a 10 centímetros de agua, a 12 centímetros de agua, yo podría decir este paciente tiene resistencia de vía aérea, puede estar inflamado, necesitar corticoides, necesitar antiinflamatorio, puede tener laringomalacia, puede tener granuloma, etc. Entonces, en el caso de que salgan alteradas las pruebas de tolerancia al uso de válvula de fonación, sería el momento indicado para una evaluación objetiva de vía aérea con un otorrinolaringólogo, ¿cierto? Que puede ir a la UCI, ¿cierto? O al lugar del paciente con un fibroendoscopio flexible que sea transportable, ¿cierto? Y realizar la evaluación de vía aérea ahí mismo, ¿ya? El uso clínico, entonces, es permitir la comunicación y mejorar la calidad de vida, permite el entrenamiento de la vía aérea, ¿cierto? Los tiempos de uso van a depender de la tolerancia de los pacientes, ¿ya? Si el paciente tolera el primer día usar la válvula todo el turno de día, bien. Si el paciente tolera 3 horas y se cansa, ¿cierto? O tú ves que los parámetros comienzan a bajar, sus signos vitales, tú podrías parar y decir, uy, tolero 3 horas. Entonces vamos a hacer ventanas de, no 3 horas, porque es su máximo, de 2 horas, por ejemplo, y vamos a hacer 4 ventanas de 2 horas en el día, ¿cierto? Se le va a poner la válvula de fonación 2 horas y se le va a sacar para que descanse. Luego, en la tarde, se pone 2 horas de nuevo y se le saca para que descanse. Entonces, el tiempo de uso, la verdad es que es bastante criterial en relación a la tolerancia que tengan los pacientes, porque después de un rato se pueden cansar, ¿cierto?, del mecanismo expiratorio, ya que están utilizando su musculatura accesoria. Y en realidad eso, lo ideal es que el paciente lo utilice finalmente durante todo el turno de día, ¿cierto? Y que lo pueda utilizar para comunicarse, para deglutir, para comer, en el caso de que ya hayamos pasado a la deglución nutritiva. No hay beneficios redactados en la literatura del uso de la válvula de fonación durante la noche. Así que en general la idea es usar la válvula de fonación durante el tiempo en que fisiológicamente nos comunicamos, ¿cierto? Y deglutimos más, ¿cierto? Que es durante el día, ¿ya? Entonces, en general, no es que no esté recomendado, pero no hay beneficios reportados del uso nocturno de válvula de fonación. Así que generalmente lo usamos en el turno de día, ¿ya? ¿Cuáles serían entonces las contraindicaciones o las causas de limitación de uso? Que hay una resistencia inspiratoria a través de la válvula de fonación. La resistencia de la inspiratoria normal que la válvula de fonación le da al sistema es de más o menos 2,5 centímetros de agua que le agrega, ¿ya? Entonces, si las resistencias expiratorias están por sobre los 12 centímetros de agua, eso ya nos indicaría que algo está pasando, que esa resistencia expiratoria de 12 centímetros de agua implica que hay una reducción del lumen de la tráquea y que por eso podría haber una obstrucción de vía aérea superior o una obstrucción mecánica de vía aérea superior, una obstrucción fisiológica, ¿cierto? OVAS, ¿cierto? Como el crecimiento, el acortamiento, ¿cierto?, desde el área traqueal, ¿cierto? O una obstrucción mecánica, por ejemplo, un crecimiento tumoral, malacia o granuloma, ¿ya? Y lo otro es cuando vemos alteraciones en la mecánica respiratoria durante el uso de la válvula de fonación, también sería contraindicado el uso. ¿Qué trampita podemos hacer? Podemos hacer una trampita ahí, ¿ya? Si el uso... si la tolerancia es de 12 centímetros de agua justa, por ejemplo, en un adulto, yo podría decir, esta resistencia está límite
está en el límite superior, es casi, pucha, hubiera sido un poquito más, lo habría dejado con válvula de fonación. Podríamos pensar en qué cosas podrían alterar la resistencia, y como yo les decía, lo primero que podrían considerar es el tamaño de la cánula, ¿cierto? Disminuir el tamaño de la cánula, por ejemplo, de 8 a 7,5 o de 7,5 a 7, ¿cierto? Y reevaluar, y ver si cambió el parámetro de uso de la válvula, y si nos dieron presiones menores. Y nosotros decíamos, ahí está, era solamente la cánula la que estaba haciendo más resistencia, ¿ya? Si la evaluación te da máximo 20, uno podría considerar el drilling. ¿Y el drilling qué es? Es el agujereo de la válvula de fonación para liberar presión expiratoria, ¿cierto? Como está en tamaño límite hasta más o menos 20 centímetros de agua, uno puede agujerear la válvula de fonación, ya sea en hacerle fenestraciones en el diafragma, ¿cierto? En la membrana, o en la parte sólida de la válvula, ¿ya? Y haciendo estos hoyitos, ¿cierto? Unos 3 agujeros, tú liberas un poco de presión y el paciente se hace más tolerante. Lo conectas de nuevo al cafómetro y va a ver que la resistencia baja más o menos a 10, ¿cierto? A 9, y uno dice, ya, puede usar la válvula, pero va a usar una válvula fenestrada. Si te da mayor a 30, no, definitivamente la resistencia de vía aérea es demasiada, terminas la prueba y dice, este paciente no es tolerante al uso de válvula de fonación, y hay que llamar al otorrino para ver qué está pasando con esa vía aérea, ¿ya? Así que pueden considerar esta fenestración en las válvulas de fonación cuando los valores de tolerancia sean altos, pero no tan altos, ¿cierto? Cercano a los 15 a 20, ¿cierto? Y quieran utilizar la válvula de fonación de todas formas, ¿ya? Está mal hecho esa... Y ahí está el diagrama más o menos de la válvula de fonación fenestrada, que permite un poco de liberación de aire y por lo tanto permite un mejor flujo, ¿cierto? Sin tener tanta resistencia. Con la válvula de fonación, ¿qué hacemos? Hacemos entrenamiento y evaluaciones comunicativas que tengamos pendientes, que no hayamos podido hacer mientras el paciente se encontraba ventilado y sin poder comunicarse por vía verbal, ¿cierto? Se puede hacer entrenamiento respiratorio. Los kinesiólogos pueden mejorar la forma de entrenamiento respiratorio, entrenamiento fonatorio, se hace entrenamiento de flujo de tos y se hace evidentemente entrenamiento de deglución, dependiendo del momento en que hayamos elegido poner la válvula, si lo elegimos tempranamente o si lo elegimos luego de que el paciente ya manejaba secreciones, ¿ya? Entonces ahí podemos ver distintos tipos de trabajo. Carraspeo. Ejercicios de baja presión con tracto calceno fluido. Ya, aquí hay algo súper interesante. Aquí estamos trabajando con la válvula de fonación y aire subglótico al mismo tiempo. Entonces, estamos aumentando de alguna forma el flujo de aire que pasa, porque este paciente lo toleraba, ¿cierto? Y estamos juntando los criterios de trabajo. Aire subglótico por la cánula de aspiración subglótica, con la cánula por el puerto de aspiración subglótica, más la válvula de fonación. También hay beneficios reportados de utilizarlos juntos. Míreme. Vamos. ¡Ja! Fuerte, fuerte, fuerte. Hágame un gañito ahí. Con fuerza. Apriéteme, apriéteme. ¡Ja! Bien. ¿Qué? Vamos, con fuerza. ¡Ki! ¡Jo! ¡Jo! Con fuerza. ¡Ju! Eso. Hay una persona medio enferma grabando ahí. Con fuerza. Otra vez. Bien, con fuerza. ¡Cu! Con fuerza. ¡Cu! ¡Cu! Con la K de la caca. ¡Cu! Ya, mejor. Mire. Vamos.
De nuevo, míreme. Don René. Una tos. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Súper interesante porque mira cómo estamos trabajando maniobras de tos, de alguna forma utilizando la fase compresiva de la deglución, pero la kinesióloga está ayudando, ¿cierto?, con maniobras kinésicas específicas para mejorar la cantidad de flujo que puede salir y con eso ayudar, evidentemente, al mecanismo protector de la tos. Trae saliva, ¿puede? Entonces, súper interesante el uso que se le puede dar para trabajar la maniobra o los factores protectores de vía aérea, como esta terapia, ¿cierto?, de tos, donde las fases más respiratorias, ¿cierto? La tos tiene 3 fases, una fase inspiratoria, una fase compresiva, que es cordal, ¿cierto?, que es de pliegues vocales, y una fase expiratoria expulsiva. Las fases más respiratorias las van a trabajar más los kinesiólogos, pero la fase compresiva es absolutamente nuestra. Tenemos que trabajar ahí la fuerza cordal, ¿cierto? Trabajando fonación también logramos mayor aducción de los pliegues vocales y con eso podemos sacar importantes beneficios de transferencia, ¿cierto?, hacia la terapia de la tos. La terapia de habla, una vez que el paciente tiene habilidades cognitivas suficientes, generalmente se recomiendan los enfoques fisiológicos basados en terapia de habla, usando mecanismos como la sobrearticulación o el enlentecimiento de la tasa de habla, como en los criterios de Park para el modelo de habla clara, ¿cierto? La terapia V-Clear, ¿cierto?, que es una terapia estandarizada en 16 sesiones, bastante parecida al Silverman Voice Treatment. La corrección de alteraciones articulatorias generalmente se puede mejorar con ayudas kinestésicas táctiles o pronteos, ¿cierto? Y es importante hacer entrenamiento temprano de comunicadores, tanto la persona que está comunicando, la persona con traqueostomía, como los familiares y personas que se van a comunicar con él con la válvula de fonación, y si es que la válvula de fonación está utilizándose más por términos deglutorio o el paciente todavía no logra una buena comunicación oral, ¿cierto?, verbalizada o por problemas de lenguaje o cognitivo-lingüístico, ¿cierto?, instaurar el uso temprano de comunicación aumentativa alternativa para apoyar, evidentemente, los procesos comunicativos de las personas. En relación con la terapia fonatoria, lo que elegimos principalmente es también procesos de el enfoque más fisiológico, con distintas posturas, ¿cierto?, del tracto vocal que permiten semioclusión constante. Utilizamos harto tubo en el agua, harta sonidos facilitadores, consonantes B, ¿cierto?, consonantes nasales, humming, lip bass, otras posturas de semioclusión oscilatoria, como la vibración labial, o la vibración lingual, ¿cierto? Y estas posturas con semioclusión oscilatoria mejoran harto el manejo de secreciones. La verdad es que el uso incluso de aparatos que tienen vibración oscilatoria, ¿cierto?, también permite mejorar el manejo de secreciones. La verdad es que la vibración de pliegues vocales ayuda mucho, ¿cierto?, a que el retorno de impedancia al sistema permita, ¿cierto?, un mejor equilibrio muscular en el manejo de secreciones, ¿ya? Y hay otras posturas, ¿cierto?, con semioclusiones transitorias que son más que nada semioclusiones del tracto vocal o ya directamente trabajar con vocales, ¿cierto?, que tienen distintos tipos de grado de apertura y posición de la lengua, ¿ya? Pero lo más ideal es trabajar con terapia fonatoria fisiológica, ¿cierto?, con ejercicio con tacto vocal semiocluido y tendiente hacia el aprendizaje sensoriomotor, ¿cierto?, y tendiente hacia toda esta sensación interna más holística que tiene la terapia fisiológica, que busca más que nada sensaciones anteriores muy parecidas a la terapia de voz resonante, ¿ya? Hay un estudio que mide distintos tipos de presiones intraorales de diversos ejercicios vocales, así que eso te puede ayudar también en elegir ejercicios de baja presión, ¿cierto?, o ejercicios de alta presión cuando el paciente ya los pueda tolerar. Entonces, los ejercicios de más baja presión y que permiten, ¿cierto?, una vibración adecuada y facilitadores son los nasales, la U, ¿cierto?, el uso de
la bombilla, ¿cierto?, al aire, el uso de la Z, el uso del tongue drill, ¿cierto?, o vibraciones linguales, y ya en los que están con mayor presión intraoral están el raspberry, ¿cierto?, y la bombilla en el vaso de agua. Lo importante para la terapia fonatoria, ¿cierto?, el nivel de cooperación y el estado de conciencia que el paciente tenga, considerar el compromiso respiratorio que el paciente podría tener, ¿ya? Y que evidentemente podrían haber ciertas mejoras incluso en el estado respiratorio gracias a las terapias fonatorias, porque en realidad los flujos de aire, ¿cierto?, y de presión se mantienen durante ciertos tiempos de alguna forma estimulando, ¿cierto?, la expiración fonada del paciente, y eso puede tener beneficios y transferencias que están en estudio ahí. Se recomiendan ejercicios cortos, no más de 5 minutos, pero bien repetidos al día, como los principios de aprendizaje sensoriomotor nos enseñan. Harta variabilidad de la práctica, ¿cierto? En esto hay que incentivar desde el inicio conceptos de voz resonante, ¿cierto?, de sensaciones anteriores en la cavidad nasal, ¿cierto?, y en la cavidad oral. Realizar ejercicios vocales junto a terapia deglutoria y comunicativa ayuda mucho, ¿cierto? Realizar ejercicios con tracto vocal semiocluido y luego pedir, por ejemplo, una deglución con esfuerzo, permite ver si es que hay transferencia o no de esas dos funciones, ¿ya? Y derivar oportunamente a otorrinolaringólogo si es que encontramos alteraciones vocales, si es que encontramos que pese a los ejercicios fonatorios el paciente no puede fonar. Tenemos que ver ahí si hay alguna parálisis unilateral, una parálisis bilateral, o si esto podría complicarse de otra manera. En poblaciones pediátricas yo les conté que tanta experiencia no tenía, ¿cierto? Pero la evidencia considera bastante el uso de las válvulas de fonación en poblaciones pediátricas. Una de las cosas más importantes es que se puede hacer una prueba de tolerancia al uso tal como se hace en los adultos, ¿cierto? Guardando relación ahí con los valores que son un poco menores, cercanos a 10 centímetros de agua. Hay beneficios reportados de la mejora en el manejo de secreciones y el manejo de glutorio. Hay beneficios reportados en la fonación, ¿ya? Y sin embargo en población pediátrica uno esperaría encontrar que la terapia con válvula de fonación y por lo tanto el retorno, ¿cierto?, de alguna forma laringococlear, ¿cierto?, y la retroalimentación del habla permitiera avances comunicativos, ¿cierto?, avances en el habla, en la adquisición del habla de niños que usan válvulas de fonación. Sin embargo, no hay una evidencia clara de eso, ¿ya? Puede ser por el nivel de evidencia que tienen los estudios, por las poblaciones que se han estudiado, ¿cierto?, pero los principales beneficios en poblaciones pediátricas tienen que ver más con la deglución que con la comunicación en sí, ¿ya? Pero desde el punto de vista, evidentemente, estimular, ¿cierto?, todas esas habilidades pragmáticas iniciales, ¿cierto?, que van de la mano de la aparición temprana del habla, los balbuceos reduplicativos, canónicos, ¿cierto?, la aparición de las primeras consonantes bilabiales, etcétera, o de las vocales, ¿cierto?, podría estar relacionado también, evidentemente, con el uso. Ya ahora, de repente, los estudios tienen sus sesgos porque las personas que hacen los estudios, en general, son bien académicos y bien poco clínicos, o si se hacen los estudios en poblaciones muy clínicas, donde se ve principalmente más deglución, evidentemente, a lo mejor la estimulación, ¿cierto?, comunicativa o los trabajos comunicativos en sí con estrategias que mejoran el habla temprana, como el uso de ayudas kinestésicas táctiles, el uso de estimulación integral, ¿cierto?, podrían verse ahí reducidos, ¿ya? Pero lo más importante es que se pueden hacer en estas pequeñitas personas, ¿cierto?, igual pruebas de tolerancia al uso de válvula de fonación, y que una de las cosas más importantes reportadas es que en los niños hay mayores resistencias de vía aérea, ¿ya? Es más común encontrar resistencia de vía aérea. ¿Por qué? Porque para traqueotomizar a un niño lo más probable es que haya tenido una resistencia de vía aérea superior antes, o sea que la causa que llevó a la traqueostomía sea resistencia de vía aérea, una laringomalacia, una inflamación, un crecimiento tumoral, etc. Entonces, cuando pones válvula de fonación, evidentemente vas a encontrar mayor cantidad de
resistencia a la vía aérea, porque probablemente eran las condiciones de base de estos niños, ¿ya? Y de todas maneras, una de las cosas más importantes que se reporta es la posibilidad de la modificación de las válvulas de fonación, haciendo estos pequeños agujeros. En este caso, este agujero, este drilling, se está haciendo en la parte sólida de la válvula de fonación, y con eso permite mejorar los valores de resistencia, ¿ya? Entonces, los dos principales reportes tienen que ver un poco con eso, ¿ya? La válvula de fonación entonces nos permite iniciar un camino importante a la decanulación, ¿ya? Los principales pilares para decanular a un paciente es que tenga una anatomía correcta de la vía aérea, es decir, que no haya resistencia de vía aérea importante, medida por una adecuada prueba de tolerancia a uso de válvula de fonación o por una evaluación otorrinolaringológica que diga que el paciente tiene una vía aérea, ¿cierto?, de al menos los 2/3 de la tráquea libre para poder respirar. Debe tener una adecuada deglución de secreciones, ¿ya? Una persona con traqueostomía debe tener una adecuada deglución de secreciones para poder decanularla. No es necesario que la persona coma por boca para decanularla. Básicamente, si tú sacas una traqueostomía, la persona maneja secreciones, lo que te queda es un paciente con disfagia. Un paciente con disfagia como cualquier otra disfagia para alimentos, ¿ya? Así que es necesario que la persona maneje adecuadamente secreciones para decanularla, pero no necesariamente que coma por boca, ¿ya? Y ahí van a tener algunos rounds con algunos otorrinos, con algunos neurólogos, ¿cierto?, que esperan en realidad mejores resultados a la hora de decanular. Pero básicamente nosotros decanulamos mientras haya manejo de secreciones, porque básicamente eso es lo que busca la traqueostomía, ¿cierto? Si es que el paciente sigue teniendo disfagia con, por ejemplo, está comiendo algunas consistencias y tiene solamente disfagia con líquido, yo no me demoro en decanularlo para esperar que trague líquido. Básicamente sigo trabajando los líquidos después de haberlo decanulado, ¿ya? Porque no tiene que ver de alguna forma con el manejo de la traqueostomía. Y lo otro importante es el parámetro de fuerza, que se refiere principalmente al manejo de la tos, con un buen flujo de tos superior a 160 litros por minuto. Entonces, para la decanulación es necesario que haya un weaning exitoso, ¿cierto?, que esté desconectado de ventilación mecánica, una persona estable hemodinámicamente y que no tenga alteraciones ácido-básicas, ¿cierto?, ausencia de fiebre, sepsis o infección activa que podrían llevar al paciente a complicarse de nuevo y necesitar la cánula, ¿cierto? Una evaluación con gases arteriales donde tenga una PO2, una presión de oxígeno, mayor a 60 milímetros de mercurio. Esa PO2 no es normal, ¿ya? La PO2 normal está alrededor de los 70-75 milímetros de mercurio en la evaluación de gases arteriales, que es una evaluación, ¿cierto?, de un pinchazo, ¿cierto?, que un enfermero toma un examen de gas arterial y hay un informe que te dice cómo están los gases a nivel de sangre. Entonces, para decanular, solamente una PO2 mayor a 60, porque el resto lo podéis compensar con nariceras, con oxigenoterapia externa. Podría haber una evaluación endoscópica normal o con lesiones que ocupen menos del 30% del lumen, una ausencia de delirio o trastornos psiquiátricos, una adecuada deglución de secreciones, buena capacidad para expectorar, evaluaciones kinésicas con una presión expiratoria máxima mayor o igual a 40 centímetros de agua, medida con el primómetro, y un peak cough flow o evaluación de la tos mayor a 160 litros minuto. Una vez que tengo al paciente entonces listo y que el paciente ha sobrepasado toda esta terapia con válvula de fonación, lo que voy a hacer es que un día decido ocluir al paciente. Digo, este paciente ya ha alcanzado los límites, querido equipo, queridos kinesiólogos, terapeutas, queridos médicos, vamos a ocluir al paciente y vamos a probar cómo se porta ocluido completamente. Y ahora cambio la válvula de fonación, lo ocluyo completamente. A veces puedo ocluir la válvula de fonación, puedo envolverla en tela, ¿cierto? O en cinta adhesiva, ¿cierto?, para dejarla completamente ocluida. Otros modelos de válvula, ¿cierto?, de cánulas traen sus tapones de oclusión completo, o incluso puedo hacer oclusores más hechizos, más caseros, ¿ya? El émbolo de la jeringa de 20 cc lo saco y lo pongo en la cánula y ese émbolo negro que tiene la jeringa dentro. No sé si tengo una jeringa acá, parece que sí. ¿Estoy casi seguro? Sí. Perdón, este es de 10, ¿ya? Entonces, este es de 10, sí. Saco el émbolo de la jeringa, ¿ya? Aquí me va a costar hacerlo, pero una vez que lo saque, ¿cierto? En el caso de la de 20, queda justo por fuera de la cánula, por fuera de la cánula. Esta de 10 no, porque la puedo ocluir ahí, pero podría pasar algo terrible y que
como que se fuera para adentro. Entonces la de 20 queda exactamente aquí ocluyendo la cánula de traqueostomía, ¿ya? Una vez que el paciente lo tengo ocluido, lo observo. Lo observo clínicamente y monitoreo saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, cómo es el confort del paciente durante todo el proceso y lo tengo ocluido al menos 24 horas, ¿ya? Depende de si el paciente aguanta o no. Y pedimos al equipo clínico de enfermería tomar gases arteriales 4 horas después de la oclusión, 12 horas después de la oclusión y 24 horas después de la oclusión. Detengo la oclusión si es que alguno de los parámetros monitoreados está alterado o si alguno de los evaluación de gases arteriales me sale más alterada de lo esperado para ese paciente. Entonces ahí hay que saber harto de clínica porque uno puede leer un gas arterial y decir, ¡oh, está malo! Ya, pero para ser un paciente con EPOC, para ser un paciente con enfisema, para ser un paciente con un distrés respiratorio, no están tan malos los gases. Entonces, ahí uno lo conversa con el equipo clínico y mientras los gases arteriales estén esperados para decanular, yo básicamente tomo la decisión, después de 24 horas de oclusión, sin alteraciones en estos parámetros, de decanular al paciente. Y una vez que el paciente queda decanulado, el estoma queda ahí durante unos días, durante un tiempo, generalmente en unos 5 días, una traqueotomía percutánea se cierra, y si el estoma no se cierra, ¿cierto? Hay que hacer un cierre quirúrgico. Lo más importante es que queda tapado con una gasa, que es esto verde que se ve ahí, queda tapado con una gasa, pero los primeros 3 a 4 días el estoma todavía está abierto, entonces podría ocurrirte que el paciente sintiera que estaba mejor con la cánula y con la válvula que ahora, porque dice, ¡oh! Ahora se me escapa el aire, ¿cierto? Por el hoyito, que básicamente tiene una gasa, entonces tú tienes que explicarle eso al paciente, que durante los primeros días podría ser necesario ocluirse, ¿cierto? Sobre la gasa, con la mano limpia o con un guante, ¿cierto? Cuando quiera hablar, mientras cierra el estómago, 5 días más o menos, ¿cierto? Que tiene que ocluirse cuando quiera hablar, ¿cierto? Porque lo primero que va a hacer es que va a sacar la cánula y el paciente va a decir, hola, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y ya no va a hablar bien, y tú le dices, no, tiene que ocluirse nuevamente con la manito, ¿cierto? Sobre la gasa, siempre sobre la gasa, ya para evitar la infección, ¿cierto? La mano bien limpiecita, y ahí el paciente dice, hola, 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 ya, hasta que el estómago cierra completamente. Yo les contaba que habíamos escrito un capítulo, ¿cierto?, en un libro de motricidad orofacial, donde todo este protocolo de decanulación y este protocolo de trabajo multidisciplinario con kinesiólogos y terapeutas ocupacionales está descrito y ustedes pueden ver cada uno de los pasos, ¿cierto?, como por ejemplo la prueba de tolerancia al uso de válvulas de fonación, las intervenciones, el tipo de alimentación que tiene el paciente o en este caso la prueba de oclusión progresiva para la decanulación. ¿Ya? Y bueno, así llegamos desde el principio, ¿cierto?, hasta el final de este proceso de decanulación, y empezamos con un paciente que estaba recién con la traqueostomía puesta, ¿cierto?, y terminamos con un paciente que finalmente está decanulado, ¿cierto?, y listo para poder volver a sus actividades de la vida diaria. Muchas gracias, gente, por escucharme tanto rato. Felipe. Gracias a ti, Sebastián. Súper interesante, yo creo que estaban todos muy interesados en lo que nos estabas contando. Seba, hay preguntas que han ido dejando los asistentes, entre otras felicitaciones también, excelente presentación. Seco el Seba, tienes bastante barra, Sebastián Contreras. Gracias. Mira, María dice, hola, si el paciente tiene granulomas en el estómago, ¿puede tolerar la válvula de fonación? Si el paciente tiene granulomas en el estómago y tú haces prueba de tolerancia al uso de válvula de fonación y te da los valores requeridos, puede usar la válvula de fonación. Lo más probable es que si tiene granuloma en el estómago, tenga granuloma en el tejido interno y te salgan valores alterados. Pero básicamente si el paciente tiene granuloma, uno deriva inmediatamente. O sea, si tú o el enfermero se dieron cuenta, no sé, un día curando el estómago, lo vieron y dijeron, oh, está lleno de granuloma al lado, hay que llamar al otorrino. Básicamente el otorrino hace el procedimiento quirúrgico, que a veces es un procedimiento quirúrgico ambulatorio de retirar el granuloma o tratarlo con nitrato de plata, ¿cierto?, para que el granuloma desaparezca. Pero básicamente si el paciente tiene granuloma, te diste cuenta ese día y dijiste, oh, yo justo quería poner válvula de fonación. Bueno, voy a hacer la prueba, pues. Hago la prueba y si me da los valores medidos que necesito, el paciente puede utilizar la válvula de fonación, ¿cierto? Y tengo que de alguna forma manejar
o cuidar qué es lo que está causando el granuloma de los pacientes. Lo más típico que causa los granulomas de estoma es la mala fijación de la cánula. La cánula baila tanto en el estoma que en el fondo termina lesionando y haciendo este crecimiento granular. Entonces yo tendría que ver cómo están los cuidados de enfermería ahí. Súper. Seba, Rosela pregunta, para el entrenamiento temprano de válvula de fonación, sabiendo que no hay buen manejo de secreciones, ¿cómo aseguran o verifican que el paciente pueda aspirar? Son minutos tan cortos, lo aspiramos, lo succionamos traquealmente, ¿cierto? Con el uso, ¿cierto? de estas sondas de aspiración endotraqueal, lo succionamos por el catéter de aspiración subglótica y básicamente por los parámetros y los signos vitales, pues nos mantenemos ocultándolo todo el tiempo, ¿cierto? Ocultándolo cervicalmente, mirando la saturación, la frecuencia cardíaca. Si el paciente comienza a aspirar durante el uso, créeme que se le va a notar tanto en la clínica, en la musculatura en el uso de musculatura accesoria, va a empezar a desaturar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, el ventilador también va a censarlo si es que está conectado a ventilación mecánica, pero hay parámetros clínicos. En este caso, por ejemplo, de la evaluación no nutritiva, ¿te acuerdas? Comienza a escuchar voz húmeda, comienza a escuchar que hay mayor cantidad de secreciones pulmonares. Por eso esta evaluación no nutritiva es tan importante, porque en realidad siempre te enseña cuáles son los signos externos que tiene un paciente cuando tiene problemas de manejo de vía aérea. Entonces, básicamente lo ves por signos clínicos, signos vitales, y podría ser por la ayuda de los sensores del ventilador. Ahora, si quieres objetivarlo bien, no objetivarlo, pero mejorar la objetivación, podría usar válvula de fonación y teñirle la boca al paciente, ¿cierto? Con azul y realizar un blue eye test. O cada vez que lo uses, tener al paciente teñido y así te mantiene aspirándolo, ¿cierto? Luego y comprobando de que no está aspirando, ¿cierto? O comprobando que si la aspiración ha reducido o no con la, reducido se dice, sí, reducido o no con el uso de la válvula. Sí. Seba, otra pregunta. Dicen, cuando realizan la evaluación de Blue Eye Test, ¿lo hacen con válvula de fonación para hacerlo más fisiológico? Sí, sí, es mucho mejor. Como yo decía el otro día, la descripción original del Blue Eye Test no está descrita así, po. Está descrita como que tú desinflas el CAF, tiñas al paciente, aspiras y evalúas nomás. Pero claro, pues si tú quieres darle una orientación fisiológica, una orientación más normal al paciente, claro, pues tú dices, ¿qué sentido tiene evaluarlo si sé que la presión positiva subglótica está disminuida, producto de la cánula? Entonces, si yo hago una evaluación, un Blue Eye Test, sin la válvula de fonación, podría encontrarme con un ascenso laríngeo disminuido. Por ejemplo, que el paciente aspira y tiene ascenso laríngeo disminuido. Y no sería raro porque digo, claro que tiene ascenso laríngeo disminuido si no tiene válvula, o sea, si es que no tiene presión positiva subglótica. Así que ahí uno se va por el criterio. Por ejemplo, si un día hiciste sin válvula de fonación y tú dices, hoy veamos mañana qué pasa con válvula de fonación. Le pongo válvula de fonación al día siguiente, hago el Blue Eye Test y me doy cuenta que mejora. ¿Ya? Pero en el fondo ya nos acostumbramos a hacerla casi siempre con válvula de fonación o con válvula Nifty ocluida en la rama expiratoria. Bien. Mira, Luisa dice, hola, buenas tardes. Excelentes ambas presentaciones, Seba, seco como siempre. Quisiera saber el nombre del paper que muestra las intensidades en cuanto a presión de ejercicios fonatorios. Ya. Uno que mostraste por ahí, sí, pues. No tengo pantalla compartida, ¿cierto? No. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Es un paper bueno, me lo mandó el Marco. Ese es Intraoral Pressures Produced by 13 Semi-Occluded Vocal Tract Gestures. Lo puedes buscar entonces por palabras claves. Intraoral, pressures, 13, Vocal Tract y alguno de los autores. Max Field, Ingo Titze, conocidísimo. Sí, pero yo creo que si buscas Titze, Maxfield, Intraoral Pressures, ¿cierto? Lo encontráis al tiro. ¿Ya? Y ahí con el DOI ya saben qué hacer. Sí. Bien, ahí esperamos a ver. Rosela te da las gracias por la respuesta, Sebastián.
Diana dice, ¿se puede medir la tos también entonces con el aparatito? Me imagino que se refiere a la válvula de fonación. ¿Y estar seguros de la fuerza de la tos? Pones la válvula de fonación, utiliza el aparatito, se refiere al flujómetro de Mini-Ride. Ya, entonces con la válvula de fonación, como recuperas fuerza, ¿dónde estoy? Estoy más abajo. Como recuperas fuerza, ¿cierto? Con este aparatito, que es el flujómetro de Mini-Ride, puedes ya medir por boca, ¿cierto? Puedes medir por boca porque tiene expiración. Entonces, puedes medir la calidad de la tos con el uso de la válvula de fonación con el flujómetro de Mini-Ride. Y Diana pregunta si los valores son los mismos para los pacientes pediátricos, del Pimax y del PICAP. La Pimax, no lo sé, prefiero decir que no lo sé. Sí, el del Pimax y el PicoFlow no lo sé, aparte que la evaluación es un poco menos precisa porque básicamente para medir la Pimax y Pmax uno conecta al paciente al pimómetro, a este pimómetro, y le pide al paciente que tome aire, ¿cierto? Entonces para medir la presión inspiratoria máxima, ¿cierto? Le pide al paciente que tome aire y le dice, ya, vamos a tomar aire, todo el aire que pueda. Tome. Y el paciente hace... Y ahí te marca la presión máxima. Y para la expiratoria es lo mismo. Bote. ¿Cierto? Entonces, a mí me tinca que en población pediátrica debe ser más difícil medir eso. Pero la respuesta oficial es que no sé. Muy bien, Seba. Mira, dice Gonzalo, excelente presentación, Sebastián. Como siempre, mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué es lo más rápido que demoras en decanular? ¿Qué factor para ti es importante en este caso? La presión positiva subglótica, el más importante de todos. El más importante de todos. De hecho, hay algunos artículos que botan por el suelo todo lo que sabíamos de traqueostomía básicamente. Uno siempre lee que el ascenso y el adelantamiento laringio está reducido en personas con traqueostomía producto de que la traqueotomía como que ancla la laringe hacia abajo y le impide, ¿cierto?, un correcto ascenso y adelantamiento laringio. Y hay estudios que dicen que en realidad eso no es tan así, que en realidad la mayor razón de las dificultades de ascenso y de excursión laringea de personas con traqueostomía no está dada por la presencia de la cánula, sino que por la ausencia de la presión positiva subglótica. Para mí es lo más importante y lo más rápido. No podría decirlo porque tiene que ver con la razón de instalación de la traqueostomía. Entonces, no sé, a veces hay pacientes con ventilación mecánica prolongada, ponte tú ya, día 12 de ventilación mecánica prolongada con tubo orotraqueal, día 12. Y empezamos nosotros a mirarnos con los kines y decimos ya que hay que traqueotomizar. Los médicos todavía no quieren traqueotomizar porque dicen, no, si el paciente aguanta. Hemos llegado al día 20, ¿cierto? Hemos llegado al día 20 y el paciente todavía no desconecta ventilación mecánica, el equipo dice, ya traqueotomicemos. Hacen la traqueostomía, el paciente sale de ventilación mecánica y básicamente después de salir de ventilación mecánica lo hemos evaluado, lo hemos mirado, al segundo día está usando válvula de fonación, a los 3 días está comiendo por boca, al cuarto día se decanuló. Es decir, la tráqueo se puso en el fondo solo para sacarlo de la ventilación mecánica y el resto del trabajo fue casi un chiste. O sea, ahí no nos podemos sacar las partes porque básicamente esos pacientes jóvenes tienen mejor tolerancia al ejercicio, recuperan funciones rápidamente, ya, pero claro, sería un paciente como que tuviera solamente una alteración respiratoria y que mejoró con la ventilación mecánica, y la ventilación mecánica se prolongó, y se traqueotomizó, y después de traqueotomizarse mejoró todo. Como que maravillosamente la traqueotomía cambió todo, y el paciente ahora está listo para decanularse, y la traqueotomía fue debut y despedida, duró como una semana. Eso, pero lo importante es nuestra presencia para poder objetivar eso. ¿Cachai? Entonces, independiente que yo te diga que el trabajo es un chiste, porque es como que, oye, aquí yo no hice nada, el paciente básicamente tuvo evolución espontánea, lo hizo todo solito, pero estaba yo para decir que el paciente no estaba aspirando, estaba yo para decir que tenía Blue Eyes negativo, estaba yo para decir que tenía tolerancia al uso de válvula de fonación, y estaba yo para decir que la prueba de oclusión para la decanulación está correcta y que podían decanular al paciente. Entonces, la presencia de nosotros, la verdad, es que asegura la protocolización de un proceso que debe ser ordenado y no guiado por el criterio al ojo.
Bien. Seba, preguntan, bueno, muy buena charla. Mi pregunta es si al momento de canular, efectivamente se verifican todos los parámetros mencionados, o es algo más teórico. Todos, yo los verifico todos. Yo no puedo hablar por el trabajo de otras personas, puedo hablar por el trabajo de mi equipo. ¿Ya? Nosotros verificamos cada uno de esos parámetros. Súper. Primero que nada, felicitar por la excelente presentación. Me gustaría consultar qué tipos de tareas se pueden realizar mientras se trabaja con la insuflación de aire por catéter subglótico y cómo se realiza el entrenamiento del flujo de la tos. Mientras el paciente tiene flujo de aire subglótico, primero ves cuánto flujo te tolera, ¿cierto? Sin ahogarse o sin que le moleste, y puedes hacer tareas básicas fonatorias, ¿cierto? Con presiones bajas, ¿cierto? Para eso sirve el paper, las que tienen presiones más bajas. Como el paciente le vuelve la presión subglótica, puede hacer mejores esfuerzos, así que puedes trabajar degluciones con esfuerzo, puedes trabajar degluciones con técnica de masaco, de lengua afuera, puedes trabajar de la misma forma que antes. ¿Sí? La gracia es que te devuelve la presión de aire, puedes trabajar como si el paciente tuviera una disfagia, ¿ya? Y ya no tuviera esta traqueostomía que le impide la presión de aire subglótico, entonces le das aire por la vía subglótica y trabajas degluciones con esfuerzo, maniobras supraglóticas, pero en realidad trabajas en relación a tu evaluación, pues tú haces una evaluación del paciente y en base a lo que la evaluación diga que el paciente tiene alterado, tú trabajas de esa forma criterial, ¿ya? Y desde el punto de vista fonatorio puedes comenzar a trabajar con ejercicios de baja amplitud, ¿cierto? Y de poca presión intraoral. Terapia de habla, lo que sea necesario. Y preguntan, Seba... No, perdón, no, dale. Que la otra pregunta era cómo se trabajaba la tos, ¿cierto? El entrenamiento del flujo de la tos. Y pueden buscar ahí un paper que se llama Entrenamiento de la tos en enfermedades neuromusculares. Si lo buscan con esas palabras, de Roberto Vera, que es kinesiólogo. Súper bueno, y básicamente la tos la trabajamos fase compresiva, trabajando cuerdas vocales, trabajamos las fases inspiratorias y expiratorias con los kinesiólogos, pero este ejercicio que vieron a Belén hacer, donde Belén trabajaba como el carraspeo, básicamente la habilidad conductual, es casi terapia conductual. De hecho yo hago como un pseudo prompt, como una especie de ayuda kinestésica táctil en la faringe, para que el paciente comprenda que tiene que carraspear, ¿cierto? Básicamente estoy como tocándole la laringe, la faringe, ¿cierto? Y haciendo que, ¿cierto? Que tosa, y la Sol está, por ejemplo, la Kine está apoyando con mayor flujo de tos. Hay muchas formas de trabajar la tos, se puede trabajar incluso insuflando aire con una de estas bolsas de aire que usan para reanimación, ¿cierto? Se me olvidó el nombre técnico ahora. Me va a venir en algún momento con un ambú. Con un ambú, ¿cierto? Puede meter aire al paciente, ¿cierto? Y que lo saque, por ejemplo, tosiendo, haciendo una fuerza de tos mayor. Puede estimular la pared faríngea posterior con un bajalengua, por ejemplo, y estimular un poco más, como tiene la sensibilidad reducida, ¿cierto? O estimular con hielo, ¿cierto? Con un hielo largo, como estos hielitos que usamos para los ejercicios de succión de ebullición. Ya puede estimular también con hielo el fondo de la cavidad oral, ¿cierto? Y generar tose al paciente. Y que el paciente vaya, ¿cierto? Pasando de una actividad más autónoma a una actividad más voluntaria. Pero básicamente eso, trabajarla todo igual es todo un tema, igual estaríamos hablando toda la tarde. Sí, es un tema que da para mucho y ya estamos más o menos sobre la hora, Seba, así que una última preguntita, porque dos personas están preguntando sobre el libro del que hablas, ¿dónde lo pueden conseguir? Lucero y Anónimo preguntan por eso. Lucero y Anónimo. Hoy creía que tenía mi libro aquí y no, pero debe estar por ahí. AG Internacional. AG Internacional es el distribuidor de EOS para Latinoamérica. AG Internacional, creo que ahí estamos. Tienda online, sí. AG Internacional, tienda online. Pueden entonces buscarlo. Voy a asegurarme que esté ahí. Y sí, efectivamente van a aginternacional.com y pueden conseguir el libro ahí comprándolo. Si lo buscan en Busca Libre, creo que también está. Se llama Evaluación e Intervención en Motricidad Orofacial y Áreas Afines. ¿Ya? Súper.
Súper. Y aprovechamos de recordarle a los asistentes que, por favor, antes de retirarse, contesten la encuesta de satisfacción que estaba ahí en el chat. Y con esto vamos finalizando. Sebastián, 1.000.000 de gracias. Damos por finalizado aquí este ciclo de 2 charlas sobre este interesante tema que tú nos trajiste, nos compartiste tus conocimientos, tus amplios conocimientos y experiencia sobre el tema. Así es que muchas gracias, Seba. No sé, unas palabritas para el cierre. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por el apoyo siempre de la Autónoma, mi casa de trabajo ya hace 6 años, por lo menos acá en Talca. Bueno, yo estoy en Curicó, pero en la sede de Talca. Muchas gracias por todas las oportunidades de llevarle a la gente el trabajo que hacemos. Este año, como año de pandemia, hemos estado haciendo muchas actividades gratuitas, ¿cierto? Sobre todo hemos estado llevando la palabra de la fonoaudiología usista o de la fonoaudiología más clínica, ¿cierto? A todas las partes donde hemos podido, ¿cierto? Y si nos buscan por ahí en redes sociales y alguien quiere unírsenos en alguna capacitación un poco más avanzada, ¿cierto? También, evidentemente, las van a poder encontrar por ahí, ¿ya? Por si a alguien le interesa más conocimiento del tema. Muchas gracias, Seba, que nos llevaste por este tema de válvulas de fonación, la posibilidad de comunicarse con vía aérea. Reitero los agradecimientos a nombre de la carrera. Agradecemos también a todos los asistentes que nos acompañaron tanto el martes como hoy día. Esperamos haber aportado a esta educación continua y a sus aprendizajes y a su desempeño fonoaudiológico, ciertamente. Les recordamos a todos, antes de irnos, que tenemos varias actividades planificadas para el mes de la fonoaudiología, así que estén atentos ahí a las redes, que hay varias actividades súper interesantes para que asistan, todas gratuitas, ciertamente, y abiertas a la comunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Seba. Chao. Te pasaste. Igual. Muy bien. Chao a todos. Que tengan un excelente fin de día. Chao. Chao.